Esta presentación les va a permitir conocer de forma general los conceptos y mecanismos necesarios que les permite aplicar de forma eficiente el procedimiento aduanero de zona franca. La temática de esta presentación se desglosa de la siguiente manera. Como introducción, se explican los requisitos necesarios para tramitar los documentos aduaneros al sistema TICA. Tipos de despachos aduaneros, tipos de dudas y sus modalidades, procedimientos de internamiento, procedimientos de exportación, internamientos temporales, movilizaciones, nacionalizaciones y por último solicitud de operaciones de inventario. Antes de iniciar de lleno con la explicación del procedimiento aduanero, es importante explicar en qué consiste el Sistema de Tecnologías de Información para el Control Aduanero conocido como el TICA. Esta es una herramienta tecnológica del Sistema Nacional de Aduanas para la integración, normalización de los sistemas de información y procesos aduaneros en una única vía de acceso y transmisión de los datos, permitiendo un mejor control y facilitación por parte de la autoridad aduanera y de los usuarios. Es a través de esta plataforma tecnológica donde se transmiten las autorizaciones que requieren las empresas de zona franca para movilización y transporte de mercancías, tales como los internamientos, exportaciones, movilizaciones, internamientos temporales, control de viaje y solicitud de operación de inventario. Para que la empresa de zona franca pueda realizar los trámites aduaneros, es necesario que cuente con 4 requisitos básicos, a saber: la adquisición de un token similar a un USB, el cual puede ser adquirido en alguna tienda de implementos de cómputo. Este dispositivo contiene la firma digital de la persona autorizada por la empresa para gestionar los trámites aduaneros. Una vez adquirido, la empresa debe comunicarse con el Departamento de Registro de la Dirección General de Aduanas para llevar los documentos solicitados por el registro. Al mismo tiempo, la empresa puede descargar de la página web www.hacienda.go.cr la VAN, el cual es un software gratuito diseñado por la Dirección General de Aduanas para transmitir los archivos que contiene la información aduanera. Se recomienda que la instalación de la VAN sea realizada por un informático. Requisito 3. En caso que la empresa desee transmitir sus propios DUA de exportación e internamientos desde el exterior, deben previamente a realizar el DUA domiciliar una cuenta bancaria para el rebajo obligatorio de los $3 por cada transmisión de este tipo de DUAs. Requisito 4. Por último, la empresa debe adquirir un sistema para generar los diversos tipos de DUAs, el control de viajes y los mensajes de solicitud de operaciones de inventario. Este sistema puede ser adquirido ya sea de un desarrollador privado o bien adquirir el sistema creado por Procomer llamado SADAF-TICA. A continuación se va a explicar el funcionamiento del TICA. Primeramente se ingresa al sistema utilizado por la empresa para la transmisión de los archivos de DUAs, control de viajes y mensajes de autorización de aduanas para donaciones, destrucciones y traslado de mercancías a un depósito fiscal. Una vez generado el archivo XML, este se debe guardar y firmar mediante el token y posteriormente se transmite por medio del sistema VAN al TICA para su última aprobación, lo cual es recibida por la empresa a través de un archivo XML de respuesta que envía el TICA. A continuación se explicarán los tipos de despacho que existen con la finalidad de que la empresa aplique el despacho más adecuado según sus necesidades. Despacho VAT. Este tipo de despacho aplica únicamente para internamientos procedentes del extranjero y se utiliza para aquellas mercancías que se transportan vía marítima en contenedor completo o full container a nombre de la empresa de zona franca. Consiste en que la mercancía se registra en la aduana de ingreso. Posteriormente se genera el DUA de internamiento tipo VAT para que sea aceptado y el contenedor se movilice hacia la empresa. Una vez arribe a la planta, la empresa procede a recibir el contenedor y a cerrar el viaje para que le genere el tipo de aforo. En caso de corresponder a aforo sin revisión, el DUA pasa a su estado ORD y por último, la empresa debe realizar la confirmación para que el DUA pase a su estado final ORI o bien confirmado. En caso que corresponda a aforo físico y el aforador de autorización de levante, el DUA pasa automáticamente sin necesidad de confirmarlo a estado ORI. A continuación, se muestra un video con carácter ilustrativo del despacho VAT.
Resumiendo algunas consideraciones importantes de este despacho, se pueden mencionar. Las mercancías se verifican en la empresa de zona franca, independientemente de la aduana por la que haya entrado, no pasa a depósito aduanero. Se puede transmitir anticipado a la oficialización del manifiesto o bien una vez que el manifiesto se oficialice. El tipo de aforo se asigna hasta el finalizado el viaje. Siempre se solicita aforo inmediato a la validación del DUA. En la elaboración del DUA hay que incluir bloque de contenedores y complemento de tránsito. No hay DUA de tránsito, solo autorización de viaje. Puede contener varias unidades de transporte, dando fin de viaje a cada unidad. Modo tránsito repetitivo. Despacho DAT. En el caso de internamientos marítimos desde el extranjero, aplica para mercancías que no ocupan un contenedor completo y por lo tanto vienen consolidadas con otras de diferente régimen. También para exportaciones y para compras de mercancías a otras empresas de zona franca. Cuando se desee realizar un internamiento marítimo consolidado, las mercancías se registran en la aduana de ingreso y se envían mediante un DUA de tránsito a un almacén fiscal para su desconsolidación. Una vez arriba el depósito fiscal, este finaliza el viaje de tránsito y la registra en su inventario. Posterior a esto, la empresa o la agencia genera el DUA de internamiento tipo DAT. A diferencia del despacho VAT, el aforo se efectúa en el depósito fiscal. Una vez aforada la carga, el almacén genera un viaje de salida hacia la empresa de zona franca, la cual finaliza el viaje para que el DUA pase automáticamente a estado ORI sin necesidad de generar el mensaje de confirmación. A continuación, se muestra un video con carácter ilustrativo del despacho DAT. Resumiendo algunas consideraciones importantes de este despacho se pueden mencionar. Se usa para mercancías consolidadas por empresas de diferente régimen. También se utiliza para compras de mercancías a otras empresas de zona franca, pero la ubicación declarada es la empresa que vende. Las mercancías pasan a depósito aduanero y se verifican en esa ubicación. Están registradas en un movimiento de inventario, depósito aduanero. No hay DUA de tránsito, solo autorización de viaje. Una vez terminado el aforo, si correspondía. Puede contener varias unidades de transporte, dando fin de viaje a cada unidad. Es un viaje modo repetitivo. Se puede solicitar aforo inmediato a la aceptación del DUA o posterior a esta. En la elaboración del DUA hay que incluir bloque de contenedores y complemento de tránsito. Despacho normal. Este tipo de despacho se usa principalmente para mercancías que ingresan al país vía terrestre, por lo cual vienen sometidas a un tránsito aduanero. Una vez arriben las mercancías a la empresa, esta finaliza el viaje del DUA de tránsito y procede a generar el DUA de internamiento normal, solicitando el tipo de aforo e indicando como DUA precedente el DUA de tránsito. El levante se dará luego de la revisión si correspondiera. Cuando la mercancía ingresa vía terrestre, puede venir con destino final la empresa de zona franca o bien la aduana de ingreso terrestre. En todo caso, la mercancía llegará a la empresa de zona franca mediante un DUA de tránsito, por lo cual la empresa debe finalizar el viaje de ese DUA de tránsito y elaborar el DUA de internamiento tipo de despacho normal con DUA precedente, el DUA de tránsito o la DUT como documento precedente.
En algunos casos, las empresas han utilizado innecesariamente este tipo de despacho para mercancías que ingresan vía marítima en contenedor completo, lo que los hace incurrir en un doble trámite, tanto para el DUA de tránsito como para el DUA normal, siendo lo recomendable para estos casos el despacho VAT. A continuación, se muestra un video con carácter ilustrativo del despacho normal. Este despacho incluye DUA de tránsito. Una vez finalizado el tránsito en las instalaciones de la beneficiaria, se gestiona el DUA de internamiento. Aunque venga con DUT, igual se asocia al manifiesto. Se puede solicitar aforo inmediato a la validación del DUA o posterior a esta. Una vez finalizado el tránsito, se tiene a más tardar un día hábil para la aceptación del DUA de internamiento. Seguidamente se procede a estudiar los tipos y modalidades de DUAs de internamiento. Internamientos desde el exterior. Según sea el motivo, se puede dar diversos tipos de internamientos procedentes del exterior. Para poder diferenciarlos según sea el caso, se distinguen por código a saber. 0901. Se utiliza para el internamiento de materias primas, insumos, etiquetas y materiales de empaque. 0902. Aplica para el entrenamiento de maquinaria, equipo, repuestos, vehículos, mobiliario, suministros de oficina y otros materiales de mantenimiento. 0903. Se usa para el entrenamiento de maquinaria, equipo, repuestos, vehículo, mobiliario, suministros de oficina y otros materiales de mantenimiento por venta, transferencia o intercambio entre empresas de zona franca, así como traslado de mejoras al edificio entre la empresa de zona franca al parque de zona franca. 0904. Aplica para el reingreso desde el exterior de mercancías de zona franca por reparación, modificación o sustitución. 0905. Se utiliza para el reingreso de mercancías de zona franca exportadas definitivamente, por ejemplo, para el caso de mercancías que fueron exportadas definitivamente bajo garantía y que necesitan ser devueltas a la empresa para su reparación o reproceso. 0906. Se usa para el internamiento por venta, intercambio o transferencia de producto terminado, materia prima
y productos en proceso entre empresas de zona franca. De seguida se explica el procedimiento de despacho e internamiento a través del siguiente flujograma. El primer paso que debe realizar la empresa es tramitar, en caso que requiera, la autorización de la nota técnica con una dependencia correspondiente. Posteriormente, debe escanear y enviar la imagen de la factura comercial y conocimiento de embarque. Segundo, se genera el archivo XML inicial. Este contiene la información relacionada con mercancías, facturas, documentos, datos de contenedor y tránsito, solicitud de aforo inmediato a la aceptación. Después de que el DUA tenga aceptación o número de DUA, el paso 3 consiste en asociar las imágenes previamente escaneadas, según el paso 1, solicitar la correlación, que consiste en solicitar el mismo tipo de revisión para diferentes tipos de DUAs, y asociar manifiesto o DUT en caso de internamiento terrestre. Es importante mencionar que el paso 3 debe realizarse antes de la medianoche del mismo día de aceptación del DUA. Si la empresa no solicitó aforo inmediato a la aceptación, debe entonces seguir el paso 4, que consiste en enviar un mensaje de solicitud de aforo posterior a la aceptación del DUA. Una vez que tenga aforo el DUA, la empresa contará con 5 días posterior a la autorización de levante para realizar la confirmación mediante el envío del archivo XML de confirmación cuando corresponda. A continuación, se procede a explicar las modalidades y procedimientos de exportación. Al igual que los internamientos, existen diversos motivos por los cuales se puede generar una exportación. De ahí que se hayan establecido diferentes códigos de DUAs para diferenciar un caso de otro. El 4040 se utiliza para la exportación de mercancías de zona franca. 4046, utilizado para la exportación en zona franca por devolución, reparación y sustitución. 4051, aplica para la exportación indirecta de zona franca de contenedores y tarimas al territorio nacional. Este tipo de DUA lo utilizan únicamente aquellas empresas de zona franca dedicadas a la reparación y fabricación de tarimas para la exportación. Por último, el 4111, que se utiliza para la exportación temporal de zona franca por perfeccionamiento pasivo, que consiste en enviar al exterior alguna mercancía de zona franca para que se le realice algún proceso y luego sea devuelta a la empresa de zona franca para su acabado o exportación final. Se procede a explicar el flujograma general del proceso de exportación. El primer paso consiste en la generación del archivo XML, que contiene la información del DUA. En caso de ser necesario, se debe gestionar, previo a la generación del XML, la autorización de la nota técnica ante la autoridad correspondiente. Una vez aceptado el DUA, la empresa cuenta con 5 días para asociar la nota técnica al DUA y o la asociación de manifiesto para el caso de las exportaciones terrestres. Si la empresa no solicitó el aforo inmediato a la aceptación, el segundo paso consiste en enviar el mensaje de solicitud de aforo posterior a la aceptación. Una vez obtenido el aforo y cuando el DUA se encuentre en estado vía, se procede con el tercer paso, que consiste en iniciar el viaje de salida a puerto o depósito fiscal para consolidar. Una vez llega la mercancía a dichos destinos, estos deben cerrar el viaje para continuar con el cuarto paso, que consiste en asociar el manifiesto y por último finalizar con el paso 5, que confirma el DUA para que la exportación quede definitiva. Importante mencionar que mediante el mensaje de confirmación la empresa puede modificar algunos datos del DUA. Seguidamente se analizan los tipos y modalidades de los DUAs de internamientos temporales al territorio aduanero nacional. Iniciamos con el 0470. Este DUA se aplica para el internamiento temporal de maquinaria y equipo para subcontratación. 0471. Se utiliza para el internamiento temporal para ferias, reparación, mantenimiento, modificación, entrenamiento del personal, presentaciones y demostraciones. 0472. Internamiento temporal de bienes para actividad fuera del área habilitada. Este tipo de DUAs lo utilizan aquellas empresas que mediante autorización de acuerdo ejecutivo se les aprobó mantener actividad fuera del área habilitada, como por ejemplo las empresas de la industria cinematográfica. 0473. Internamiento temporal de materia prima, productos semielaborados por subcontratación. Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta son las siguientes.
Los DUA 0470 y 0473 los puede aplicar únicamente aquellas empresas bajo la categoría de manufactura A y F, que pueden realizar sus contratos de procesos con terceros y no así el resto de las categorías de las empresas de zona franca. Para todos los tipos de DUAs de internamiento temporal al territorio aduanero nacional no se requiere cumplir con nota técnica, ni tampoco que la mercancía sea movilizada por transportista autorizado y con marchamo. Por lo tanto, no se debe llenar bloque de tránsito ni contenedores en el DUA. Una vez las mercancías regresen a la empresa de zona franca, no será necesario presentar un DUA por reingreso de mercancías, sino más bien se debe enviar un mensaje de confirmación del DUA antes de los 6 meses, plazo por el cual se autoriza a que las mercancías estén fuera de la empresa de zona franca y de esta forma pase a estado ORI o confirmado. Si las mercancías reingresan fuera del plazo antes mencionado, la empresa de zona franca deberá de forma inmediata pagar los impuestos a dicha mercancía. En caso que la empresa decida retornar parcialmente las mercancías, se debe enviar mensaje de confirmación hasta que regrese la totalidad de las mismas. Por último, para el caso de los DUA 0472, si las mercancías se consumen durante la actividad, se deberá preparar el informe denominado Declaración de Mercancías de Zona Franca, consumidas durante el internamiento temporal. Se procede a estudiar los tipos de DUA y modalidades de movilizaciones. 8070. Tránsito para movilizaciones de mercancías a distintas ubicaciones de la misma cédula jurídica. Por ejemplo, si la empresa de zona franca tiene planta satélite o secundaria, o bien una bodega bajo el régimen y necesita trasladar mercancías entre dichas facilidades, debe hacerlo mediante este tipo de DUA. 8071. Tránsito para movilizaciones de mercancías de zona franca a depósito aduanero. 8016. Declaración aduanera de movilización de almacén fiscal a ubicaciones de la empresa de zona franca. Algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta son las siguientes. Si se hace una movilización dentro de un mismo parque, no es necesario tramitar un DUA. Sin embargo, la empresa de zona franca debe estar en capacidad de informar a la aduana el lugar donde se localizan las mercancías dentro de dicho parque. Los vehículos registrados por la zona franca solo están autorizados para movilizar o hacer tránsitos propios. Con respecto al DUA 8071, previo a tramitar el DUA, la empresa debe obtener la autorización de la aduana a través del envío del mensaje de solicitud de autorización de inventario. Esta autorización forma parte de los documentos obligatorios que debe indicarse en el DUA 8071. Los otros tipos de DUA de movilizaciones no requieren de dicha autorización previa de la aduana. Por otro lado, es posible, si la empresa así lo desea, realizar exportaciones desde un depósito aduanero sin la necesidad de tener que retornar las mercancías a la empresa por medio de un DUA de movilización. Para finalizar con las modalidades de DUAs, se analizarán los tipos y modalidades de DUAs de nacionalización. 0117. Nacionalización de bienes de zona franca con liquidación total de tributos. Este DUA se aplica cuando la empresa desea pagarle los impuestos a una mercancía que fue internada desde el extranjero con exoneración. 0118 se utiliza para realizar venta local en zona franca para aquellas empresas de zona franca que se ubiquen dentro de la categoría procesadora A. 0128 nacionalización de maquinaria y equipo de más de 5 años en el régimen de zona franca. Este DUA aplica únicamente para aquella maquinaria y o equipo que fue internada exonerada del extranjero. Este DUA no aplica para maquinaria y o equipo comprado localmente. Previo a tramitar el DUA, la empresa debe obtener la autorización de la aduana para realizar dicha nacionalización. 0138. Liquidación de mercancías de zona franca por venta de estructuras o edificios. Este DUA aplica cuando la empresa desea o debe pagarle los impuestos de aquellas mercancías internadas desde el exterior con exoneración y que fueron utilizadas para la construcción del edificio de la empresa de zona franca. 0135. Venta locales de empresas de zona franca categoría F. Este DUA se utiliza para nacionalizar únicamente aquellas materias primas o insumos internados exonerados desde el extranjero y que fueron utilizados en la fabricación de la mercancía. 0140. Este DUA se utiliza para efectuar la liquidación del DAI y Ley 6949 de los insumos exonerados comprados localmente para elaborar el producto en caso que aplique o bien para liquidar dichos impuestos sobre el producto final.
Para finalizar con el último tema de la presentación, se procederá a explicar los mensajes de solicitud de operaciones de inventario. El envío de esos mensajes aplica para los siguientes casos: donaciones de mercancías. La empresa de zona franca, cuando así lo desee, puede donar sin la obligación de pagar impuestos a aquellas mercancías adquiridas exoneradas, ya sea compradas localmente o internadas desde el extranjero. En este caso, la donación solo podrá destinarlas a instituciones inscritas en el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS. Destrucciones, al igual que las donaciones, aplica para mercancías adquiridas exentas de impuestos y que la empresa decida desecharlas. En este caso, el proceso no está sujeto a realizarse con un tercero en específico y también no será obligatorio cancelar de previo los impuestos. Reciclaje. En caso que la empresa decida reciclar las mercancías, deberá realizar dicho proceso con un gestor autorizado ante el Ministerio de Salud. Actualmente, el mensaje de autorización deberá enviarlo mediante un mensaje de destrucción hasta que en TICA se implemente el mensaje específico de reciclaje. Traslado de depósito. A través de este mensaje se pide autorización a la aduana para trasladar la mercancía de la empresa almacén fiscal. Esta autorización es necesaria para posteriormente tramitar el DUA 8071.